Bienvenidos a una nueva dinámica aquí en el canal, chicos, donde vamos a estar creando diferentes once. Y esta vez tocó el 11 de jugadores que duelen, sí, jugadores que pudieron haber sido estrella como lo son Messi y Cristiano, quizás no tanto a ese nivel, pero sí leyendas de fútbol como lo son Toni Kroos, Luka Modric. Y nada, aquí que el canal de Chris Machado vamos a empezar a conformar el 11, chicos. Para empezar, chicos, la formación es una 3-4-3 con un rombo en el medio, chicos. En portería tenemos a uno de ellos, chicos, y sí duele. David De Gea, chicos, un portero que pudo haber sido portero del Real Madrid, por segundos no fue. Y en el United tuvo altos y bajos, pero yo digo que más bajos que altos. Es un portero, sí, histórico de la Premier League, histórico del Manchester United, pero De Gea, lo que se esperaba de él era lo que es Courtois y quizás un poquito más. Y nunca llegó a ser eso. Es la pura realidad. Duele a quien le duele y cuéstele a quien le cueste. Y bueno, la línea de central es una línea que también hay nombres aquí que chocan, chicos. Y uno de ellos es el de Matthijs de Ligt, con 16 años siendo casi que capitán del Ajax, chicos, haciendo Champions extraordinaria como esa que hicieron, ganándole a Real Madrid en el Bernabéu. Después se va a Bayern de München, después se va a Manchester United y nada, no convence su carrera, chicos. Estuvo también en la Juventus después de salir del Ajax, porque después que va de la Juve al Bayern y de ahí al Manchester United. Muchos clubes grandes, pero en ninguno de ellos se estableció como el central que era, como el gran potencial que tenía. Me acuerdo cuando tú pedías un jugador así en el modo carrera, un jugador que crecía mucho y uno de ellos era Matthijs de Ligt. Sin duda un central que venía para marcar una época y no ha sido así. Y hablando de otro que iba a marcar una época es Samuel Umtiti, chicos. Un central que hizo historia siendo campeón del mundo, pero por forzar ser campeón del mundo y jugar un mundial, se le acabó la carrera, chicos. Llega a un Barcelona donde venía siendo el mejor central del mundo en esa temporada, donde venía siendo ya campeón del mundo, pero las lesiones y las cosas extrafutbolísticas, pero más esa lesión que producto a forzar para jugar el mundial fue lo que lo alejó de todo, chicos. Era un central que lo tenía todo para triunfar, un central que iba bien por arriba, que no era tan lento, un central que iba bien al corte, se posicionaba bien, sin duda alguna. Es una lástima que un Titi no haya podido ser lo que se esperaba de él, porque fácil podía ser una leyenda, chicos. Y por el otro central tenemos a Aymeric Laporte. Me acuerdo cuando salió el Atlético de Bilbao, aquello parecía que iba a ser el nuevo Sergio Ramos, el nuevo Puyol. Y no ha sido así, chicos. Se fue a Manchester City, nada, estaba jugando en Arabia y hoy vuelve al Atlético Club y no es nada de lo que se esperaba. Él era otro central que tenía las expectativas tan altas que no es un mal jugador, pero nunca fue lo que tanto esperaba de él. El nuevo Ramos, ese cartelito le quedó muy, pero muy grande. Y eso que jugó con Pep Guardiola, chicos. Y bueno, chicos, en el rombo del medio campo tenemos un jugador en el pivote que por lo menos a mí me duele y mucho. Es uno de los que más me duele. Paul Pogba, chicos. Pues en esa Juve era una completa locura, chicos. Después se va a United y hace una primera buena temporada, pero después las lesiones y muchas cosas extrafutbolísticas. Después del Mundial se cae la carrera de Pogba. Pero era un pivote que te metía goles, que te daba asistencia, que tenía un guante en el pie, pero aparte de eso te defendía de una manera grandiosa, chicos. Sin duda, Pau Pogba es uno de los de este 11 que más duele que no haya llegado a ser todo lo que se esperaba de, chicos. Y por el otro lado está James Rodríguez. Después de un Mundial de 2014 donde fue el mejor jugador y hace goles estratosféricos, llega a Real Madrid y hace una temporada brillante, chicos. La primera temporada de James Rodríguez es comparada con la de Bellingham, una gran temporada, y de ahí para acá varios de lesiones, malos partidos, se va al Bayern de München, después se va al Everton, después pasa hasta por el Rayo Club de Brasil. Sin duda lo de James Rodríguez es una pena porque era un jugador que iba a ser llamado a marcar una época desde que acabó con ese Mundial 2014 donde fue el mejor jugador y marcó golazos estratosféricos. Esto fue un jugador que nos dolió a nosotros como madridistas porque llegó en su primera temporada, lo hizo muy bien y después fue bajando mucho el rendimiento. Y muchos de esas es el miedo que tenemos hoy con Jude Bellingham, chicos. Y por el otro lado, chicos, se puede decir que sí llegó a ser se puede decir que hasta una leyenda de su club. Philippe Coutinho en el Liverpool. Klopp se lo dijo bien claro, que no fuera Barça. Se va a Barça por 120 y pico millones en aquella época, chicos, que es como decir 200 y pico ahora. Y nada, muestra su magia en sus primeros partidos, pero después se queda mucho de ver. Nunca
nunca se terminó de adaptar a este sistema de Barca. En el Liverpool era una estrella, una leyenda, un jugador franquicia de ese Liverpool, donde era el líder, y cuando va al Barcelona no se adapta. Después pasa por el Bayern de München, pasa por clubes de Brasil, pasa por Aston Villa, pero nunca se termina de adaptar Philippe Coutinho. Y es una lástima, chicos, porque era un jugador que tenía una magia única, era un jugador que tenía cosas únicas que solo se le veían a él. Y bueno, chicos, en la media punta también hay jugadores que duelen, pero yo me quedo con Dele Alli, chicos. Antes de Bellingham había un inglés que jugaba, y de qué manera, y ese era Dele Alli, chicos. En esa Tottenham que llegó a la final, donde enamoraron al mundo del fútbol, Dele Alli era uno de los, se puede decir, mediapuntas que era llamado a ser, ¿cómo decirlo?, una leyenda de fútbol inglés. Y no terminó siendo así. Hoy por hoy está en el Como. Después de jugar en el Tottenham, pasó por distintos equipos y nunca se terminó de asentar esta gran estrella, chicos, porque sí fue una gran estrella. Y adelante estamos jugando con dos extremos y un 9 puro, chicos. Y uno de sus extremos es Pato, chicos. Lo que jugaba Pato en el Milan cuando empezó, el típico brasileño que enamoraba al mundo del fútbol, que lo hizo muy bien en la Champions, que compitió y sin duda alguna enamoró. Pero ahí se quedó, chicos, como muchos brasileños que enamoran y cuando llegan a Europa ahí se quedan. Y Pato fue uno de ellos, que tuvo puede decir que la primera temporada casi de todos no fue mala, de todos estos jugadores, pero ya después se quedaron muchos de él porque tenían las expectativas tan altas de ser leyenda, de ser mejores jugadores en su posición de la historia, y no terminaron siendo ninguna de esas, chicos. Ni el 20% de estos jugadores cumplieron las expectativas que se esperaba de ellos, chicos. Y por otro extremo tenemos, como dice la frase, el fútbol no quería que hubieran dos Messi. Bien, le decían el Messi, el Messi 2.0. No hay Messi 2.0, pero eso es típico también de los jugadores del Barça, que a todos le pongan este cartel, el nuevo Iniesta, el nuevo Modric, y todos terminan en nada. Esto se puede decir que también es típico, pero este era un jugador que era decisivo, marcaba en Champions, hacía grandes partidos y nada, se terminó quedando. Y casos iguales que este, que pasa hasta Ansu Fati, Ilay Moriba, Riqui Puig, lo que se hablaba de Riqui Puig, que el nuevo Xavi, que más de lo mismo. Nico González, el nuevo Busquets. Más Casado también se hablaba maravillas de él, y más nunca. Ojalá y más Bernat no sea así, porque más Bernat sí le veo cositas, chicos. Pero es más de lo mismo, de estos jugadores que los pintan como los nuevos y nada igual, chicos. Nada que ver con nada que ver. Y en la punta, chicos, para mí este era otro de los jugadores que compite entre que más se esperaba de él, y al final no lo terminó siendo. Pero esto fue por muchas indisciplinas, muchas cosas extra futbolísticas, porque el talento lo tenía y de sobra. Mario Balotelli, chicos. Sin duda para mí aquí está su carácter, cosas muy extra futbolísticas, que fue lo que no lo llevaron a él a ser el mejor 9 de la historia, porque sí, el talento tenía. Un jugador que era goleador, que apareció en los momentos importantes, pero literalmente tenía muchos problemas con su carácter, muchos problemas en cada club que pasó, y esto lo terminó sacando poco a poco de la élite de fútbol. Y nada, pasó por distintos clubes también, pero al final no se estableció. Y si algo hay en estos jugadores, que ninguno pudo establecerse, es lo que le digo, se esperaba tanto de ellos y ninguno, se puede decir que ni un 20%. También ahí se puede añadir jugadores como Isco, Alarcón, aunque hoy da un buen nivel en el Betis, pero lo que hacía Isco, chicos, mira, cualquier Pedri les reza en el Pride de Isco 2017, pero por mucho. Y no, nunca fue lo que se esperaba de él. También Gareth Bale es otra cosa, porque Gareth Bale sí tiene una carrera grandiosa, pero yo digo que Gareth Bale podría haber sido mucho, pero mucho más leyenda, chicos, pero mucho más. Bien, aquí puede estar Mariano, Joao Félix, 120 y pico millones, el nuevo Cristiano Ronaldo, y más de lo mismo, chicos. El nuevo Cristiano Ronaldo, nada, más de lo mismo. Hay miles de jugadores así para escoger, que todo, pero yo digo que este 11 para mí es sin duda los que más cerca estuvieron y más potencial tenían, y que se quedaron en nada, chicos. Es increíble la carrera de Leal, y una cosa que me sorprende mucho de Pogba, chicos, me sorprende la de Balotelli, la de Dele Titi. Son jugadores que estaban llamados a ser una época pero dorada en el mundo del fútbol. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta nueva dinámica del canal. Déjame en comentarios si esta dinámica les gusta. También déjame en comentarios
si cambiaran el 11, si cambiaran un jugador, si cambiaran la formación, ¿qué harían ustedes, chicos? Recuerda que soy un creador de contenido cubano que cada día está luchando por su sueño. Nos vemos.